Aló, sí, sí, seguimos. ¿Cómo las mujeres inmigrantes convirtieron las Órcadas en la capital prehistórica de la Gran Bretaña? Acá puedes ver, esta zona es de las Órcadas, y justamente ahí hay un pueblo llamado Links of Notland. Acá está, link, enlace de Notland, aquí está, justamente ahí, en este extremo de Gran Bretaña. Hay islas, hay bastantes islas ahí, en el norte de Gran Bretaña. Hay islas que corren hasta llegar hasta la península escandinava. Sí, así es. O sea, los antiguos iban de isla en isla y llegaban llegaban de la isla británica a la península escandinava. Que sí hay bastantes islas ahí, archipiélagos ahí, como puedes verlo acá. Estas son las islas Órcadas, las que están justamente en el punto rojo. Y acá tenemos un asentamiento de Link de Noltland, ¿no? Este, los enlaces de Notland, ¿no? O sea, ese es el asentamiento, enlaces. Está ubicado en la norteña isla de Westray. Ahí está. Hace apenas una semana se dio a conocer que las remotas Islas Órcadas del norte de Escocia recibieron hace alrededor de unos 5.000 años, una ola de inmigración a escala muy distinta de las que existieron en Europa. Mientras que en el continente fueron mayoritariamente los hombres, sí, los hombres, los que se trasladaron a nuevos espacios, hasta el archipiélago escocés llegaron básicamente mujeres. Bueno, no siempre, ya hemos hablado de que muchas veces las mujeres eran las que iban al, al pueblo, ¿no? Es así. Y en otros lugares en Asia era al revés. Las mujeres eran las que viajaban al pueblo del esposo, lo que se dio la patrilocalidad en Europa. Bueno, sucede que han encontrado la presencia de estas mujeres que vivieron acá, que consiguió alterar el ADN de la zona, permitiendo la supervivencia de muchos linajes masculinos del Neolítico, durante el Neolítico. Bueno, las recién llegadas se unieron a familias establecidas y duraderas, lo que llevó a una exitosa combinación de ideas nuevas y antiguas. O sea, la mujer iba al lugar del esposo, solamente que su prometido, su novio, vivía en una aldea muy lejana, en una aldea, bueno, para ellos quizás no sea tan lejana, ¿no? Que en ese tiempo tenían otro concepto de la distancia, pero iban a la otra aldea, a la aldea continua, que estaba pues al otro lado, ¿no? Las aldeas estaban algo separadas entre sí, bastante. O sea, una chica aldeana, pues, de una de estas islas de Escocia, se iba donde el esposo, donde el novio, que vivía en este punto rojo que estaba acá. O sea, más o menos recorrían unos cuantos kilómetros, ¿no? Bastantes kilómetros. Recorrían hasta ahí, recorrían, pues, unos 100 kilómetros para llegar al lugar donde vivía el esposo. O sea, significa que ya se conocían de antemano, porque de antemano sus familias ya se conocían y habían establecido ese tipo de alianzas y relaciones. O sea, ya se conocían entre todas estas aldeas antes, ya sabían de la existencia uno del otro, estaban interconectados. No había internet, pero ya a estas distancias estaban ya interconectados. Esta aldea conocía a otra aldea que estaba ya en la isla británica, ¿no? Conocía a gente de otra aldea de ahí y concertaban un matrimonio. Eso se hacía antes en el Neolítico. Aquí está lo que queda de esa antigua aldea. O sea, las alianzas matrimoniales, pues, como verás, eran pues de largas distancias, largas distancias. Las recién llegadas, pues, se unieron a estas familias, ¿no? Se integraron a la familia del esposo, se integraron yendo a la aldea del esposo. Bueno, a diferencia de lo que ocurrió en el resto de Gran Bretaña, las Órcadas se convirtieron en un remanso de paz que permitió el aumento de la productividad e incluso convirtió el lugar en la capital prehistórica de las Islas Británicas. Bueno, la aldea que ves acá tiene unos 4.000 años de antigüedad. Es uno de los asentamientos mejor conservados y extensos de Escocia. Es decir, cuando ya los acadios estaban en su decadencia, aquí había una aldea próspera en esta zona del norte de Escocia, en estas islas que están así, al norte de Escocia. Había gente que estaba prosperando, mientras en Asiria, en Mesopotamia,
los acadianos, el imperio de Akkad, los argónidas, estaban viendo cómo su imperio se desmantelaba. O sea, eran coetáneos. Un, un sargónida, un sumerio de esa época, un sumerio de la época después de Akkad, podría viajar hasta acá, hasta aquí, hasta esta isla y ver que todavía que había gente ahí. O sea, todo estaba poblado. Todo estaba poblado. Había una aldea aquí, otra aldea allá, un palacio acá, así. O sea, no es el concepto de desierto que podemos tener, ¿no? Cuando vemos un mapa antiguo de los libros de historia, es como si no fueran coetáneos, ¿no? Como si no fueran coetáneos desde todos esos pueblos, ¿no? Sí, había bastantes pueblos, había otras culturas. Solamente que unas culturas terminaron marcando la pauta, como ya hemos visto aquí en Radio Política, unas culturas terminando marcando el peso, la medida, la métrica. Eso es lo que hemos visto. Bueno, y también la teología, la cosmovisión, que los europeos lo acomodaron a su propia firma. Y de eso también vamos a hablar. Bueno, se han identificado más de 35 edificios que incluyen casas, talleres y un sauna, junto con un cementerio que contiene los restos de 105 individuos. Esta afluencia a Notland, dominada por mujeres, no condujo a grandes cambios culturales, lo que hizo que fuera invisible arqueológicamente hasta que las técnicas de estudio de ADN avanzadas revelaron el impacto único que tuvieron estas migrantes en la composición genética del lugar. Se ha podido trazar la descendencia de los hombres de esta comunidad desde la población neolítica original, linajes que continuaron persistiendo durante al menos 1000 años. En otras partes de Gran Bretaña, en cambio, los inmigrantes masculinos reemplazaron las estirpes existentes. Ya hemos visto que en España también reemplazaron las estirpes existentes. Los varones masculinos, un grupo de varones masculinos reemplazó a todos los grupos de varones masculinos de Neolítico, de la época de piedra. Prácticamente ningún linaje de estos varones masculinos, perdón, de estos varones de la edad de piedra, supervivió en sus descendientes. De un momento a otro aparecen los nuevos descendientes, ya hijos de otros padres, de otra tribu distinta, que no era española, de una tribu llamada Yamna, de las estepas de Ucrania. Al final, la nueva generación ya no eran hijos de los antiguos ibéricos, de los varones ibéricos, sino que eran hijos de estas mujeres ibéricas con los Yamna que habían tomado el control. Lo más probable es que hayan exterminado a los varones de esa zona y hayan procreado hijos con sus mujeres. Que no, de repente no los exterminaron, sino que los castraron, los hicieron trabajar para ellos y procrearon hijos con sus mujeres. Por eso la descendencia que vino después no era de estos varones neolíticos, sino de los conquistadores que de las estepas venían a caballo, los Yamna. Bueno, eso también pasó en sitios como Gran Bretaña. Aquí está. Porque en otras partes de Gran Bretaña, los inmigrantes masculinos reemplazaron las estirpes existentes. O sea, este grupo de conquistadores arrasó con todos los varones y procreó con sus mujeres en lugar de los varones nativos. Pero pero en estas islas que han encontrado acá, estas zonas que han encontrado acá, no se reemplazó a los varones nativos. Sin embargo, se ve que la mujer seguía yendo al lugar del esposo, a la aldea del esposo, no se reemplazó. O sea, no, estos pueblos no llegaron hasta estas islas. Y si llegaron, llegaron a través de sus mujeres. Es así, dándolas en matrimonio. O sea, ¿por qué? Lo más probable es que haya sido muy costoso llegar a estas islas y conquistarlas. Además, ellos, por lo general iban a caballo, ¿no? Quizás podrían ir, cruzar el canal La Mancha o cruzar esa parte del océano, ¿no? Pero ir más al norte, de repente no pudieron. Por algo será. No sabemos el por qué. Pero aquí los linajes de varones no fueron reemplazados, a diferencia de toda Gran Bretaña, una gran cantidad, de un gran
porcentaje de Gran Bretaña que sí fue reemplazado los linajes de varones. En España también los linajes de varones fueron reemplazados. También hemos hablado aquí en la política cómo en el centro de Europa los linajes de varones eran reemplazados por otros linajes de varones. Y al final la descendencia venía de otra gente. Y ese pueblo al final era subyugado por otro pueblo y la descendencia del pueblo vencedor primaba ahí. Pero seguían siendo genéticamente descendientes de las mujeres del pueblo vencedor. Bueno, en estas islas no pasó eso. Los linajes masculinos se mantuvieron, se mantuvieron. Este enorme cementerio, encontraron aquí pues un enorme cementerio, ¿sí? Un cementerio en Notland, con más de 100 entierros variados, incluidas una gran tumba utilizada como bóveda familiar durante siglos. Los arqueólogos encontraron que este campo santo estaba agrupado en 3 casas, como decir 3 linajes. Entonces, ahí están los restos pues de una casa neolítica, que yacen en las ruinas de esta aldea antigua. La larga historia de los linajes masculinos en las Órcadas indica que los hombres se quedaron y heredaron, mientras que las mujeres se mudaron, como era práctica común, ¿no? Los hombres se quedaron, o sea, los hombres no fueron reemplazados por los conquistadores Yamna, o por los otros por conquistadores que por lo general hacían eso, tomaban el control, reemplazaban a los varones, a los varones que de la tribu vencida, ¿no? Los exterminaban, o los castraban, los hacían trabajar, y procreaban con sus mujeres, ¿no? O sea, eso es lo que pasaba antes, en ese tiempo, ¿no? Y quizás pase en la nueva sociedad tecnológica. En la nueva sociedad tecnológica, de repente solamente aparecen 13 linajes Illuminatis, una vez que la población se ha reducido a 500 millones de habitantes, según dicen las piedras guías de Georgia, ¿no? Entonces solamente va a haber unos linajes que se sobrepongan, los demás linajes van a desaparecer. Va a pasar lo mismo que pasó aquí, que pasó en los pueblos vecinos de Northland, del cual Northland se salvó. ¿No? Va a pasar lo mismo, pero a través de métodos tecnológicos, como están mostrando ahorita, esos métodos tecnológicos. Ya sabes a qué me refiero, entra en nuestras redes clandestinas y lo entenderás. Solamente que aquí hubo un lugar donde esos linajes de tribus belicosas que hicieron la guerra, no pudieron imponerse a la gente, no pudieron imponer su linaje a la gente, al menos su linaje masculino. O sea, siempre hay lugares que se libran de la furia de este reemplazo genético generacional. Y este es uno de esos lugares. Y las Orcadas es uno de estos lugares que se libró del reemplazo genético por parte de un grupo belicoso. Así igual, habrán lugares en el planeta que se libren de reemplazo genético que haga la élite a través de sus programas de inoculación esterilizante. ¿Ves? Y lo sabe. Y con su tecnología quizás intente evitar eso. O sea, ya pasó antes. Estos resultados que han encontrado los científicos demuestran que las islas estaban participando en redes más amplias en un momento en el que hasta ahora se creía que estaban aisladas y atravesaban una especie de recesión. Bueno, los expertos encontraron que el número de hogares era estable, lo que mostraba que la propiedad no se dividía entre varios herederos. Tal herencia imparcial parece haber sido un desarrollo de la Edad de Bronce. Este cambio aseguró que cada familia tuviera recursos suficientes para sobrevivir en el duro entorno del archipiélago formado por más de 70 islas. Apenas 20 de estas 70 islas están actualmente habitadas. Además de proporcionar resiliencia frente al entorno de la Edad de Bronce, este sistema de migración femenina entre comunidades era la norma en las Islas Orcadas y no fue diferente para los recién llegados. El ADN muestra que la comunidad de Notland estaba compuesta por hombres locales y mujeres inmigrantes de ascendencia continental. O sea, provenían del continente, de lo que sería Francia, Alemania, serían de ahí. La genética no solo muestra la aparición de inmigrantes, sino también la forma en que fueron tratados. El hecho de que la cultura del vaso campaniforme
a la que pertenecían las recién llegadas se estuviera integrando en una comunidad establecida puede explicar por qué dejó tan poca evidencia arqueológica. La cultura del vaso campaniforme es del año 2900 al 1700, es de la edad del cobre, calcolítico. En Gran Bretaña, la cultura del vaso campaniforme fue del año 2475 al 2100 o 1700 antes de Cristo, justamente en la época de Stonehenge, de las piedras de Stonehenge. Entonces, esa es la cultura del vaso campaniforme y eso es lo que influyó también acá, en estas islas, pero no fueron reemplazados los varones, como en otros sitios. Por ejemplo, en sitios como en Polonia, el norte de Polonia, hay un sitio llamado Bielbar, de la edad de hierro. Su genética demuestra que las mujeres, que los genes de esta gente, de la edad de hierro, ya del siglo del primer milenio, sus genes de esta gente de ese primer milenio, aquí en Polonia, allí en Polonia, eran procedentes de Neolítico maternamente. O sea, sus genes femeninos eran de Neolítico. Y sus genes masculinos eran hombres campaniformes, hombres de la cultura del vaso campaniforme, que es justamente la que aparece aquí también en las órcadas, y estos hombres se mezclaron con estas mujeres de Neolítico. Ya sabemos qué pasó con los hombres de Neolítico, ¿no? O no sobrevivieron. Son los genes de los Yavna, ¿no? Eso es lo que pasó acá. Bueno, entonces, digamos que este fue un sitio que no fue conquistado por los Yamna, no fue conquistado. Y tuvieron que integrarse y crear alianzas matrimoniales y hacer lo que era costumbre en ese tiempo, que era que la mujer fuera a la tribu, a la aldea del novio, ¿no? Entonces se forjaron identidades nuevas y más complejas que enfatizaron los lazos con el hogar y el pueblo. Esto se ve en el cementerio, donde se encontraron muchos tipos diferentes de entierro. Acá puedes ver el cementerio, ¿no? Encontraron acá muchos tipos diferentes de entierro. Había nuevas formas de construir, ¿no? Nuevas formas de construir comunidad e identidad, reuniendo a esta población cada vez más diversa a través de rituales y actividades compartidos, lo que conducía a una estabilidad social. O sea, eran diversas profesiones, profesaban diversas creencias, pero podían convivir con eso, con sus diversas creencias. También hubo la adopción de nuevas tecnologías y técnicas de cultivo. Juntas, estas mezclas de ideas nuevas y viejas condujeron a un periodo pacífico y productivo. Esta es la forma en que se distribuyó la cultura del vaso campaniforme, lo puedes ver. Ahí arribita están así las órcadas, ¿no? Que no fueron influenciados por esto, pero los varones que fueron ahí, las mujeres que fueron ahí, eran de esa cultura. Es, aquí está de la cultura del vaso campaniforme. Entonces, lejos de presentar una amenaza existencial como se ha sugerido, la afluencia de personas en esta zona, en estas islas, parece haber coincidido con un periodo de estabilidad social. Esta es la cultura yamna. Esta es la forma como la cultura, los lugares donde ellos se expandieron, ¿no? Está la cultura yamna, la cerámica acordada, acá lo puedes ver, ¿no? Y bueno, como vemos, una zona supervivió al reemplazo genético generacional. Y así también, una zona va a sobrevivir al reemplazo de la élite cuando cumplan sus mandatos de las piedras guías de Georgia. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.